Los 10 barcos más grandes y abismales del planeta Tierra. Cuando pensamos en cargueros petroleros y cruceros, inmediatamente vienen a la mente los gigantescos buques que surcan y navegan los mares. En este nuevo vídeo repasaremos los 10 barcos más colosales del mundo. Estas embarcaciones son asombrosamente gigantes. Hay que verlas para creerlo. No te pierdas el número 1, que no solo es un megabuque, sino que también tiene una fascinante historia. No olvides suscribirte si te fascinan toda historia relacionada con el mar y sus construcciones. 10. Queen Mary. 2. El Queen Mary 2 es único entre los barcos de pasajeros. A diferencia de los cruceros convencionales, es un transatlántico de vapor. Con 345 metros de eslora, es comparable a la longitud de 36 autobuses de 2 pisos y tiene capacidad para 2.695 pasajeros, además de una tripulación de 1.253 personas. En total, alberga a más de 3.900 personas. Este buque supera al legendario Titanic en tamaño, velocidad y capacidad, aunque solo lleva 242 pasajeros más. Entre sus amenidades, cuenta con 15 restaurantes y bares, un casino, 5 piscinas, un cine y el primer planetario en el mar. Sin duda, una experiencia de lujo. El Queen Mary 2 está destinado para la ruta del Atlántico Norte, pero también es parcialmente utilizado para cruceros. Se hizo a la mar el 12 de enero de 2004. Por entonces, era el barco de pasajeros más grande del mundo, hasta el año 2006, cuando la empresa naviera Royal Caribbean International introdujo el MS Freedom of the Seas, que a pesar de ser 6 metros más corto que el QM2, tiene 15 metros más de manga y además desplaza 3.007 toneladas más que el navío de Cunard. Hoy en día, la rivalidad entre las navieras no es contar con el buque más rápido, ya que estos no son usados más como un medio de transporte, sino contar con el más grande y lujoso. El Queen Mary 2 dio este título a la Cunard en 2004 y fue el primer transatlántico que se construyó desde el Queen Elizabeth II de 1969. Digno sucesor de grandes mitos de la historia marítima, como los primeros transatlánticos de lujo alemanes de antes de la Primera Guerra Mundial, que introdujeron el concepto de hotel de lujo en la navegación marítima, y transatlánticos ingleses. 9º portaaviones, clase Nimitz. Considerado el buque de guerra más grande, los portaaviones de la clase Nimitz miden 332 metros de longitud y tienen una altura de 23 pisos. Con una cubierta de vuelo de 4,5 hectáreas, pueden transportar entre 85 y 90 aviones y más de 5.000 tripulantes. Gracias a su propulsión nuclear, pueden operar durante más de 20 años sin repostar, siendo auténticas fortalezas flotantes. Tras la guerra, la US Navy diseñó la clase United States, portaaviones de 60.000 toneladas, de los que había previsto 4 unidades. Se preveía comprar aviones de 50 toneladas de peso, que operarán desde esos portaaviones como bombarderos nucleares estratégicos. Pero en una época de disminución de los presupuestos de defensa, el Congreso los rechazó. Pero entonces llegó la Guerra de Corea, y a pesar de las quejas y zancadillas de la Fuerza Aérea, se admitió un portaaviones más pequeño, la clase Forrestal, que comprendería 8 portaaviones. Dichos portaaviones incorporaban mejoras desarrolladas por los japoneses e ingleses, luces de control de aterrizaje y la cubierta angular. La propulsión naval nuclear no se consideró como una prioridad para portaaviones, era más útil para submarinos. Pero pronto se descubrió la ventaja de suprimir la chimenea y su producción de humos, así como el hecho de que podía navegar indefinidamente a máxima velocidad y disponer de más espacio para munición y combustible para sus aviones. Además,
El combustible se utiliza para aumentar la protección de los fondos y costados del buque. Cuanto más mejor protección. Así, el año fiscal 1958 se aprobó el primer portaaviones nuclear, el USS Enterprise. 8. Batillus. El buque que ocupa la posición número 1 es uno de los mayores jamás construidos. Sin embargo, si lo comparamos con el antiguo Seawise Giant, este último se lleva la delantera en tonelaje bruto. En 1977, los franceses lanzaron el Batillus, cuyo nombre rinde homenaje a Auguste de Teuf, político y fundador de la petrolera Elf, con una longitud de 414,23 metros, un ancho de 63 metros y un calado de 28,6 metros, tenía una capacidad de carga de 550.000 toneladas. Sus descomunales dimensiones lo hicieron famoso, pero también limitaron su operatividad, pues solo podía atracar en unos pocos puertos. Debido a los altos costos de mantenimiento, fue retirado y desguazado en 1983. La carga se transportaba en 40 tanques con un volumen total de 677.300 metros cúbicos. Estaban divididos en tanques centrales y laterales, cuyas dimensiones estaban diseñadas para reducir considerablemente el riesgo de contaminación por colisión o encalladura. Adelantándose a los estándares internacionales de la época, los tanques laterales tenían un volumen unitario máximo que no superaba los 17.000 metros cúbicos, que se reducía a 9.000 metros cúbicos. En las partes más vulnerables del buque, el barco fue terminado y puesto en servicio en 1976, simultáneamente con la nueva terminal petrolera Antifer, construida especialmente cerca de Le Havre, uno de los pocos puertos del mundo capaces de acomodar petroleros de la clase Batillus. Su primer capitán fue Roger Pricer. Hizo un total de 25 viajes entre el Golfo Pérsico y el norte de Europa, y una navegación única entre el Golfo Pérsico y Curazao. En junio-julio de 1977, un total de 20 atraques en Antifer. 7. Planet Solar. El Planet Solar es un barco futurista y sostenible, siendo el más grande impulsado por energía solar. Diseñado por el ingeniero suizo Raphael Domjan, cuenta con 38.000 células solares distribuidas en 464,5 metros cuadrados. Aunque no es veloz, con una velocidad máxima de 26 kilómetros por hora, representa un hito en tecnología ecológica y navegación sostenible. Los primeros años de la idea fueron complejos. Domjan no consiguió personas que realmente se comprometieran con su idea de concienciar sobre la energía solar con un barco. Después de todo, en 2008, el empresario alemán Immo Stroher puso el dinero necesario para que el proyecto pudiera salir a flote. El paso siguiente era empezar con la importantísima etapa de construcción. Ya en 2010, el barco estaba listo para navegar. Primero fue botado al mar y sometido a una serie de pruebas. Recordemos que estábamos hablando de un barco con una esencia bastante novedosa. Después de años, el proyecto había completado una de sus fases más importantes. Domjan y Stroher contemplaban el MS Turanor Planet Solar, cubierto por más de 500 metros cuadrados de paneles solares de 93 kilovatios que estaban conectados a 8,5 toneladas de baterías de iones de litio. A nivel de propulsión, el barco contaba con 2 motores eléctricos de 60 kilovatios cada uno. El gasto hasta ese momento, 12,5 millones de euros. Los años han pasado, y aunque por un tiempo se le perdió el rastro, el barco sigue funcionando, aunque ya no pertenece a la Fundación Planet Solar. En 2015, fue transferido al francés Gérard Daboville, que lo rebautizó como Race for Water y se convirtió en el elemento principal de una fundación del mismo nombre.
Se trata de una organización que busca concienciar sobre la contaminación plástica de los mares. 6. Algeciras. Este portacontenedores ostenta el título de ser el mayor del mundo. Con una capacidad de 23.964 TEU, contenedores estándar de 20 pies, tiene 400 metros de longitud, 61 metros de ancho y una altura de 33 metros. Su tamaño es equivalente al de un estadio olímpico, lo que lo convierte en un gigante esencial para el comercio global. Según Alphaliner, a pesar de las diferentes capacidades nominales, todos los Megamax 24 cuentan con 24 filas de contenedores en el sentido de la manga, 12 niveles de contenedores en la bodega de carga y los cálculos se basan en 13 niveles en la cubierta. La diferencia de capacidad entre el buque construido en DSME y el buque de Samsung se encuentra en la carga sobre la cubierta. La compañía consultora planea que otras compañías navieras que compiten en el mercado de rutas regulares, como One y Hapag-Lloyd, pronto incluyan estos Megamax 24 en sus pedidos, aunque Maersk y COSCO no están interesados actualmente. 5. Oasis of the Seas. Este buque es la definición de un crucero moderno. Operado por Royal Caribbean International, fue hasta hace poco el más grande en su clase. Tiene capacidad para 5.484 pasajeros en ocupación doble, alcanzando un máximo de 6.780 personas a bordo, además de una tripulación multinacional de 2.165 integrantes. Con 350 metros de longitud, 60 metros de altura y un calado de 9 metros, este crucero está diseñado para el entretenimiento, incluyendo un parque natural, un muro de escalada y numerosas actividades. Debido a sus dimensiones, al entrar en servicio en el año 2009, fue el barco de cruceros más grande del mundo, implementando en su diseño notables adelantos en ingeniería y construcción naval. En mayo de 2016, su segundo barco hermano, el Harmony of the Seas, se convirtió en el nuevo poseedor del récord con una eslora de 362,12 metros, 1.188,1 pies. Harmony of the Seas. Y en marzo de 2018 lo fue el Symphony of the Seas. 4. Blue Marlin. Conocido como el barco de los barcos. El Blue Marlin es un carguero especializado en transportar otras embarcaciones y plataformas de perforación. Con 238 metros de longitud y un calado de 38 metros, su cubierta puede albergar cargas equivalentes a 2 campos de fútbol. Este buque es crucial para transportar estructuras masivas en el mar. A finales de 2003, el Blue Marlin aumentó su capacidad y se añadieron 2 propulsores retractables para mejorar su maniobrabilidad. El barco volvió a entrar en servicio en enero de 2004 para llevar la plataforma petrolífera de 60.000 toneladas Thunder Horse a Corpus Christi, Texas. Tercera Sinfonía de los Mares. El Symphony of the Seas es el crucero más grande del mundo. Con 362 metros de longitud y 72,5 metros de altura, tiene capacidad para casi 9.000 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Sus 23 piscinas, 18 cubiertas y actividades como un tobogán de 10 pisos lo convierten en el destino vacacional ideal para familias. Las instalaciones incluyen un parque infantil de agua, una cancha de baloncesto de tamaño completo, una pista de patinaje sobre hielo, una tirolina que es de 10 cubiertas de altura, un teatro de 1.400 asientos, un teatro acuático al aire libre con plataformas olímpico de altura y 2 paredes de escalada en roca. También hay un parque que contiene más de 20.000 plantas tropicales. Entre los barcos de la clase Oasis, el Symphony of the Seas usa un 25% menos de combustible debido a la implementación de un nuevo sistema que libera pequeñas burbujas de aire debajo del casco
para permitir que el barco se deslice más suavemente por el agua. La capa de aire también reduce la excitación de las hélices, lo que reduce los niveles de ruido y vibración en la parte de popa del barco. 2. Seawise Giant. El Seawise Giant ostenta el récord del buque más largo jamás construido. Este superpetrolero, fabricado por Sumitomo Heavy Industries en 1979, tenía 458,45 metros de longitud y una capacidad de 564.763 toneladas. Tras sufrir daños durante la guerra entre Irak e Irán, fue reparado y rebautizado varias veces antes de ser desmantelado en 2010. Su legado como el rey de los mares sigue vigente. Del colosal Seawise Giant, solo sobrevivió su ancla de 36 toneladas de acero, que se exhibe en un jardín del Museo Marítimo de Hong Kong, el puerto que lo vio nacer como el superpetrolero más grande que jamás haya existido. El barco terminó siendo desarmado en un puerto de desguace de India. 1. USS Enterprise. El USS Enterprise es un buque de guerra icónico. Este portaaviones nuclear de la Marina de los Estados Unidos fue el más grande de su tipo, con una eslora de 342 metros y un desplazamiento de 94.000 toneladas. Su cubierta de vuelo abarcaba 18 hectáreas. Este buque fue clave en misiones durante la Segunda Guerra Mundial y permaneció en servicio desde 1962 hasta 2012, siendo uno de los barcos más condecorados de la historia. Cuando se estudió la propulsión naval atómica, no se la consideró prioritaria para portaaviones. Se consideraba más útil y prioritario para submarinos. Por ello, el submarino nuclear fue el primero. Un portaaviones no necesita reabastecerse con tanta frecuencia como otros buques, pero al reconsiderar la idea, se vio que podría suprimirse la chimenea y sus gases. Igualmente atractiva era la posibilidad de navegar indefinidamente a máxima velocidad y disponer de más espacio para munición y combustible para los aviones embarcados, cada vez más grandes y sedientos de combustible. Los portaaviones tradicionales se encontraban con el problema ocasional de forzar las calderas para disponer de vapor suficiente para las catapultas. Con la energía nuclear ya no sería necesario y además se disponía de una fuente eléctrica más que suficiente para los cada vez más numerosos equipos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, el coste, inmadurez de la tecnología y que cambiar el núcleo atómico cada cierto tiempo suponía la inmovilización del portaaviones eran factores que pararon la adopción del reactor nuclear. ¿Cuál de estos barcos conocías y cuál es tu favorito? Déjanos tu comentario. Si te gustó este repaso, no olvides darle like y suscribirte si amas las construcciones marinas.